Muy buenas tardes, un día más. Bienvenidos a este Teatro Mira. Para nosotros, para la Asociación de Escritores con la Historia, es un auténtico lujo y es un auténtico privilegio y es una gran emoción contar con su fidelidad, con un público tan leal, con una sala como esta, con 600 localidades prácticamente llena para oír hablar de la historia de España. Es algo que nos motiva, que nos alegra y que nos da esperanza, cosa de la que yo creo que andamos todos muy necesitados. Este año el ciclo está dedicado a España, capitana de la mar Océana. Comenzamos el lunes hablando de las vísperas sicilianas. Ayer les habló Antonio Pérez Henares de la flota castellana, de la construcción paulatina de esa flota, de esa armada y de los logros de esa armada. Por cierto, ayer Chani les habló de don Álvaro de Bazán. Hoy, 9 de febrero, se cumple el 488 aniversario de su muerte, de la muerte de don Álvaro de Bazán, probablemente el mayor marino que ha dado la historia de España. Así que se me ocurren pocos lugares y pocas circunstancias mejores para conmemorar este evento. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que Pepe Calvo Pollato. ¿Qué les voy a decir yo de Pepe Calvo Pollato? Es maestro, es amigo, es un grandísimo novelista de novela histórica, es catedrático de historia, es divulgador, es un auténtico lujo de persona, es un conferenciante sin par, verán ustedes lo que van a disfrutar, y es un escritor maravilloso. Y nadie como él para narrarnos además la singladura que hoy nos va a narrar, la primera vuelta al mundo, la aventura de Juan Sebastián Elcano, ese marino castellano de Guetaria, que les decía yo ayer, Elcano con C, que llevó a cabo esa hazaña con escasa gratitud por parte del rey de España, por cierto. Pero yo no quiero decir más, le voy a ceder la palabra con enorme honor, con enorme placer y con enorme interés a José Calvo Pollato. Pepe, bienvenido a tu casa. Buenas tardes. Creo que les dije la primera vez que yo hablé aquí en Pozuelo, por invitación de Isabel, que estaba impresionado. Yo soy un viejo profesor. He dado algunas conferencias a lo largo de mi vida. Y tengo que decirles que la respuesta que yo he encontrado en Pozuelo en aquella ocasión y cuando he venido después y hoy me impresiona. Muchísimas gracias. Oír hablar, ver a tanta gente, como ha dicho Isabel, que quiere oír hablar de nuestra historia, de nuestro pasado, que durante demasiado tiempo no la escribieron. Y digo no la escribieron porque fueron historiadores extranjeros los que escribieron nuestra historia y lo hicieron de una forma determinada. Fíjense en un pequeño dato, un pequeño gran dato. Desde que el padre Mariana, Juan de Mariana, escribe su Historia General de España, cuya primera edición se publica, creo recordar que en Toledo en 1592, un español no vuelve a escribir una Historia General de España hasta 1865. Más de 2 siglos y medio, sin que un español hubiese escrito una Historia General de España. Se habían escrito historias particulares de hechos concretos, de personalidades específicas, pero una historia general pasa todo ese tiempo, desde finales del siglo XVI hasta bien avanzado el siglo XIX. Nos la escribieron los ingleses y los franceses. Y fuimos una especie de combinación de todas las maldades sin mezcla de bien alguno.
Y claro, a eso hay que tratar de ponerle remedio. La historia de los países tiene luces y sombras, como la de las personas. Todos tenemos luces y sombras en nuestra biografía, en nuestra vida, ¿no? Pero la historia de España tiene muchas luces que no nos reconocieron en ningún momento. Y no es cuestión de solo referirnos a las luces de nuestra historia, que, repito, fueron muchas. Tenemos que asumir nuestro pasado, pero no fuimos ese pueblo de intolerantes, de malvados, de crueles, asesinos, explotadores, no. Lo he repetido en muchas ocasiones. ¿Cuántos monumentos patrimonio de la humanidad hay en lo que fue la América anglosajona? Hoy los estados, o buena parte de los Estados Unidos de Norteamérica o Canadá. ¿Cuántos edificios patrimonio de la humanidad? 0. En lo que fue la América hispana, 20 y tantos, no recuerdo la cifra exacta, 27, 28. ¿Cuántas universidades dejaron los británicos en lo que fueron sus dominios? Ninguna. Algún colegio que luego se convertiría en universidad. Cuando España se retira de América, ha dejado 28 universidades. Para los británicos estudiar, quien quisiese, tendría que hacerlo en Oxford o en Cambridge. Nosotros no dijimos que había que estudiar en Alcalá o en Salamanca. Nuestros antepasados hicieron allí universidades. De esto nunca hablaron esos historiadores que nos escribieron la historia entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XIX. Y creo que es hora de que nosotros vayamos diciéndolo. Porque es verdad. Porque es verdad. Y tras esta introducción, decirles que me siento muy halagado de estar con ustedes, que quiero agradecerle al Ayuntamiento de Pozuelo y a esta gran escritora y amiga mía, que es Isabel San Sebastián, por volver a invitarme, por las palabras que ha dicho, que como comprenderán son fruto de la amistad que nos une, y porque no solo los andaluces somos exagerados, también hay quien exagera. Yo le agradezco sus palabras, le agradezco su invitación. Y me planteó Isabel que yo les hablara de qué papel ha jugado España en el mundo de los descubrimientos, centrándome un tanto en la primera vuelta al mundo de la que ya les hablé a ustedes en una ocasión. Ahora quiero contextualizar ese acontecimiento en un marco histórico un tanto más amplio para poder cobrar la perspectiva necesaria que nos permita valorar qué significaba lo que hicieron aquellos hombres fundamentalmente en las primeras décadas del siglo XVI. En el año 1453, todos ustedes lo saben, los otomanos se apoderan de Constantinopla. Era el final del Imperio bizantino, un imperio que había estado ya muy reducido, muy empequeñecido, ¿no? Era Bizancio y Constantinopla y sus alrededores, poco más de lo que quedaba de lo que había sido el Imperio romano de Occidente, ¿no? O de ese momento de esplendor en la época de Justiniano. La caída de Constantinopla tenía, si quieren ustedes, desde un punto de vista militar y político, más un carácter simbólico que un carácter práctico. Digo desde un punto de vista militar, no desde un punto de vista económico. La caída de Constantinopla permitía, aunque fuese con dificultad, que el comercio de Europa con Oriente se pudiese todavía desarrollar. La flota constantinopolitana, la flota bizantina, tenía cierta potencialidad, contaban con un arma sobre la que se ha especulado mucho, el famoso fuego griego, que les permitía defender todavía de manera, digamos, muy positiva, muy adecuada, la ciudad de los ataques que había recibido con anterioridad. La caída de Constantinopla significó un durísimo golpe para ese comercio de algunos productos que llegaban a Europa por la ruta de la seda, incluso subiendo por el Mar Rojo. Esa vía se mantuvo abierta, pero, repito, con grandes dificultades. Y esas dificultades
incidieron de una manera muy específica en un producto que hoy lo podemos encontrar en cualquier supermercado, en la tienda de la esquina, por 1 euro, por 2 euros. Me estoy refiriendo a las especias: pimienta, clavo, canela, vainilla. Aquello no lo tenía Europa y le era muy necesario, no ya solo como condimento, sino las especias permitían conservar los alimentos en una época en que había técnicas de conservación muy limitadas. Y poder conservar los alimentos en unas sociedades en que los transportes eran muy lentos, los desplazamientos llevaban días, semanas, meses, lo que hoy hacemos en cuestión de horas, requería entonces un tiempo muchísimo mayor. En Europa se vivió como una catástrofe económica el que, tras la caída de Constantinopla, esa vía comercial, si no totalmente interrumpida, se viera seriamente deteriorada. En el otro extremo de Europa, en el otro extremo del Mediterráneo, los países hispánicos de la península ibérica, en aquel momento la península ibérica tiene 5 grandes reinos: la corona de Castilla y la de Aragón, el reino de Navarra, existe todavía el sultanato de Granada y la corona de Portugal, el reino de Portugal. A lo largo de la segunda mitad del siglo XV y en las primeras décadas del siglo XVI se produce un cambio político trascendental en la península. La Guerra de Granada pone fin al sultanato nazarí. En 1512 la anexión de Navarra a la corona de Castilla pone fin al reino independiente de Navarra, que queda incorporado a la corona de Castilla, y el matrimonio de Isabel I y de Fernando de Aragón crea la unión dinástica de la monarquía hispánica, que poco después va a heredar su nieto, el hijo mayor de del tercero de sus hijos, de sus hijas en este caso, de la princesa Juana. Es decir, que de ese abanico de reinos que hay en la península ibérica cuando los otomanos se han apoderado de Constantinopla, a partir de 1512 queda lo que es la monarquía hispánica, la unión dinástica de las coronas de Castilla y Aragón. Castilla ha incorporado el sultanato de Granada y el reino de Navarra, y la corona de Portugal. Y hay grandes marinos en este extremo del Mediterráneo. Aquí se están realizando algunas de las innovaciones tecnológicas en cuestión de náutica más importantes de la época. A las galeras que han dominado las aguas del Mediterráneo y que seguirán siendo muy importantes. La batalla de Lepanto fue una batalla de galeras, fíjense, en 1572, es decir, muchos años después, es decir, medio siglo después del tiempo al que nosotros nos vamos a referir, pero ya se construyen naos, se construyen carabelas, se construyen carracas, muy pronto empezarán a construirse galeones. La técnica no es fácil de construir un galeón además que fuese capaz de aguantar la travesía del Atlántico, ¿no? No sé si muchos de ustedes han estado en Estocolmo y han visitado el Museo Vasa. En el Museo Vasa hay un galeón, el que construyeron los suecos, el único. Navegó 500 metros, quizás 600, y se hundió. No era fácil construir galeones, no era fácil construir naos, no era fácil construir carabelas que pudiesen cruzar el Océano Atlántico e ir incluso más lejos. Eso están haciendo los marinos españoles y los marinos portugueses en estos años finales del siglo XV y en los primeros años del siglo XVI. Y según el Tratado de Alcasovas Toledo, que pone fin a la guerra que libraron los partidarios de posiblemente la hija de Enrique IV, la princesa Juana, conocida como la Beltraneja, y los partidarios de Isabel. Los partidarios de Juana apoyados por Portugal y los partidarios de Isabel como reina de Castilla apoyados por Aragón. La paz que pone fin a esa guerra, que es en 1479, es la paz de Alcasovas. En esa guerra, además de decidirse la cuestión fundamental, que es Isabel se convierte en reina de Castilla y Juana queda postergada, hay un tratado, hay un acuerdo menos conocido
y que se refiere a cómo se va a dominar el Atlántico entre estos dos países, entre la corona de Castilla, Castilla y Aragón, en esa unión dinástica a la que me he referido antes, y Portugal. Y fíjense lo que se establece en ese Tratado de Alcasovas. Castilla ha conseguido la mayor, que es que Isabel sea reconocida como reina, que había sido el desencadenante de la guerra, es decir, quién se sienta en el trono de Castilla a la muerte de Enrique IV. Pero esa distribución del Atlántico significaba que las Madeira y las Azores quedarían bajo control portugués. Las Canarias quedarían bajo control español. Y los barcos de Castilla, los barcos españoles, no podrán navegar más allá de lo que se llamaba la mina. Para que nos entendamos en términos actuales, el Golfo de Guinea, el actual Golfo de Guinea, no pueden bajar del paralelo donde está el Golfo de Guinea. Es decir, para los portugueses queda vía libre para poder navegar por la costa del continente africano al sur del Golfo de Guinea. Y eso es lo que los portugueses van a ir haciendo en las décadas siguientes, vienen haciéndolo ya, y ahora van a incrementarlo después de este Tratado de Alcasovas de 1479, van a incrementar su presencia buscando encontrar el fin del continente africano, doblar el último extremo, el extremo sur de África, y navegando hacia Levante, abrir de nuevo una ruta que permita que lleguen las especias a Europa, que llegan con mucha dificultad después de la caída de Constantinopla en manos de los turcos. Fíjense cómo se organizan, relacionan unas cosas con otras. En 1488, atiendan porque las fechas son siempre muy importantes, yo a mis alumnos les he insistido siempre, machaconamente, en este tiempo en que se quieren olvidar determinadas cuestiones, que los hechos en la historia ocurren en un sitio y en un momento determinado, que esos hechos tienen dos ejes, uno es cronológico y otro espacial, y que hay que situarlos en el espacio y en el tiempo, si no perdemos la perspectiva. En el año 1488, es decir, casi una década después de la firma de ese Tratado de Alcasovas, un marino portugués, Bartolomeu Díaz, llega al extremo sur de África, llega al final de la ansiada ruta que los portugueses quieren abrir. Y no puede doblarlo, girar, regresa a Lisboa, pero hace el gran anuncio. Hemos encontrado el extremo sur del continente y en próximas expediciones podremos navegar por aguas del Índico en dirección a donde están las especias. Y en eso se empeñarán los portugueses en los años siguientes, en doblar ese cabo que en un primer momento llamaron de las Tormentas y posteriormente como Cabo de Buena Esperanza. Una década después de que Bartolomeu Díaz llegase a ese extremo sur de África, Vasco da Gama abría la ruta de las especias por occidente. En 1498, otro de los grandes marinos de la península ibérica, otro de los grandes marinos portugueses, ha llegado a las Islas de las Especias y ha regresado a Lisboa con un cargamento impresionante de especias. Los portugueses han abierto la gran ruta de las especias que había quedado interrumpida como consecuencia de la caída de Constantinopla. ¿Qué están haciendo mientras tanto los españoles? Los españoles han lanzado una serie de expediciones por el Atlántico para ocupar las Canarias. El Tratado de Alcasovas les daba vía libre para incorporarlas a la corona de Castilla y van llegando a las diferentes islas y van tomando posesión de ellas en nombre de la reina, en nombre de la corona, ¿no? Pero un navegante que ha estado muy ligado a los portugueses, muy ligado a la corte de Lisboa, me estoy refiriendo a Cristóbal Colón, no ha sido escuchado. Ya conocen muchos de ustedes la historia, yo no me voy a detener en ella más que lo imprescindible, de que Colón piensa que se puede llegar a encontrar las especias que están en las Indias, pero no navegando hacia Levante, no navegando hacia Oriente, no rodeando el continente africano y navegando por aguas del Índico, sino cruzando el Atlántico.
en buena lógica, los monarcas portugueses no hacen mucho caso al planteamiento de Colón. Y no hacen mucho caso porque habían invertido mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo en abrir esa ruta que Vasco da Gama todavía no ha abierto, pero que ellos han encontrado ya el final del continente africano y que, por lo tanto, saben que antes o después abrirán esa vía comercial. Eso es lo que llevará a Colón fundamentalmente a dirigirse a Castilla, a hablar con los reyes católicos. Todavía no son reyes católicos, con Isabel y Fernando, no tienen ese título que les concederá el Papa después. Hablar con ellos para plantearle esa posibilidad. ¿Y por qué viene a Castilla? ¿Por qué viene a España? Viene porque aquí están los otros grandes marinos de la época. No va a Francia, no va a Inglaterra, no va a Flandes. Lo que pasa es que llega en un mal momento. 1486 es un momento en que la guerra en Granada está en su momento culminante. Los reyes católicos quieren ya apoderarse, por ejemplo, de Málaga, han lanzado su gran ofensiva sobre la parte oriental del reino. En manos de los nazaríes todavía queda Málaga, queda Baza, queda desde luego la capital. Ya saben ustedes, a Colón se le escucha poco, cuenta con un gran apoyo, el apoyo de los frailes del monasterio franciscano de Santa María de la Rábida, el padre Marchena, y va permitiendo que pasen los días. Algunos de aquellos días los pasa en mi tierra, en Córdoba, donde mantiene una relación sentimental con una cordobesa, con Beatriz de Arana, con la que tendrá un hijo, el que luego será el famoso Hernando Colón, que es un hijo ilegítimo porque Colón nunca se casó con Beatriz. La guerra termina, comienzos de 1492, y los reyes católicos prestan atención a lo que Colón les está planteando y se firman, todos ustedes lo saben, las capitulaciones de Santa Fe. Y fíjense lo que dicen las capitulaciones de Santa Fe, que navegando hacia Poniente, es decir, cruzando el Atlántico, se puede llegar a las Indias por un camino más fácil que el que tratan de abrir los portugueses. Todavía no han llegado a donde están las especias. Esas capitulaciones se están firmando en 1492 y acabo de decirles que Vasco da Gama no abrirá esa ruta hasta 1498. Es decir, el camino portugués de las especias no está abierto todavía. Por lo tanto, la posibilidad de que los españoles se adelantasen en esa especie de competición por llegar lo antes posible a las Indias y, en definitiva, a poder controlar el comercio de uno de los productos más ricos de la época, está en ese momento en ebullición. Sin embargo, los portugueses han preferido bordear África porque la navegación todavía a finales del siglo XV es en buena medida, no exclusivamente, pero sí en buena medida, una navegación de cabotaje, es decir, no perder de vista la costa, y la costa es la que va dando la indicación correspondiente por donde deben continuar navegando los barcos. Adentrarse en aguas del Atlántico resultaba peligroso. Resultaba peligroso y baste decirles que el nombre con que se conoce en ese momento todavía al Océano Atlántico, además de Océano Atlántico, es el Mar Tenebroso. Si alguno de ustedes ha tenido curiosidad, y si no, yo ahora le invito a que lo haga, busque mapas del siglo XV, incluso del siglo XVI, ya menos. Pero mapas del siglo XV, incluso anteriores, se va a encontrar que esos mapas, que eran verdaderas joyas, verdaderas obras de arte, además de valiosísimos secretos de Estado, porque quien poseía mapas poseía el recorrido de las costas y, por lo tanto, las rutas que podían seguir los barcos, están decorados con multitud de detalles. Observen cómo está decorado el Océano Atlántico. Aparecen monstruos marinos, sierpes, que aparecen comiéndose los barcos, destrozando esos barcos. El Atlántico es el mar tenebroso. Por lo tanto, hay que tener agallas para encontrar las tripulaciones necesarias que piloten esos barcos dispuestos a cruzar el Atlántico. Si ustedes han visto las reproducciones de la nao y las dos carabelas que mandaba Colón en ese viaje de 1492 y piensan que en ellas navegaban aproximadamente 180 personas y el tamaño que tienen estos barcos, si no las han visto, pueden verlas en Huelva,
junto al monasterio de Santa María de la Rábida, está la reproducción de esas carabelas. Tienen 20-25 metros de eslora, de longitud, y unos 10 metros de manga, de anchura. Es decir, pueden tener aproximadamente una superficie de 250 metros. 2 cubiertas probablemente, incluyendo la bodega. Fíjense las condiciones de vida y en qué forma tienen que navegar estos hombres, ¿no? Colón encontrará tripulaciones porque algunos de los marinos de la costa atlántica andaluza, marinos onubenses fundamentalmente, son hombres de prestigio que se han adentrado en esas aguas. Me estoy refiriendo a Martín Alonso, me estoy refiriendo a Vicente Yáñez, Martín Alonso, Pinzón, Vicente Yáñez, Pinzón, son hombres de prestigio, y es cuando ellos se enrolan en esa expedición, cuando se encuentran gente dispuesta a formar las tripulaciones de esos barcos, que no resultó fácil. Esos barcos cruzarán el Atlántico, pero tardarán más tiempo del que se había previsto. Saben ustedes que Colón se valió de algunas artimañas para seguir avanzando algunos días más, cuando había prometido que se encontraría tierra mucho antes. Es decir, ha ido avanzando sin llegar a su objetivo. Y es por una razón. Todavía a finales del siglo XV hay quien sostiene que la Tierra es plana. Bueno, a finales del siglo XV y en el año 2022, O sea, que hay quien dice que la Tierra es plana, que esto de que la Tierra es redonda. Y si era plana, el mar tenía que terminar en un momento determinado. El agua. Hay algún mapa de esos a los que me he referido antes, verdaderamente espléndido. El mapa termina en 2 grandes cataratas, 2 grandes cascadas, en que el agua cae en un extremo y otro, y no se sabe muy bien por qué. Quien representa el mapa hace que una fuerza los recoja en el centro y vuelvan de nuevo a fluir sobre la Tierra, ¿no? En fin, la imaginación de aquel cartógrafo era extraordinaria. Pero ese temor existe. Y hay un error que sí tienen casi todos los marinos de la época, y es el tamaño de la Tierra. Piensan, quienes creen que la Tierra es redonda y que se puede llegar a Oriente navegando por Occidente, que la Tierra es mucho más pequeña de lo que en realidad era. Ya los griegos se habían acercado mucho a lo que era el tamaño de la Tierra, pero o por desconocimiento o por desconfianza, las gentes de finales del siglo XV, esos grandes marinos y esos grandes navegantes de la península ibérica, no tienen clara cuál es la verdadera dimensión de nuestro planeta y tienden a achicarla. Colón piensa que las Indias estaban mucho más. Colón va buscando las Indias. Están mucho más cerca. El océano Atlántico es mucho más pequeño de lo que en realidad era, y por eso pensaban que podían llegar mucho antes. Y cuando llegan a tierra, cuando avistan tierra, islas, lo que piensan es que han llegado a las Indias. Es decir, que han abierto mucho antes de que los portugueses hayan culminado su proceso. Insisto que lo de Vasco de Gama es en 1498, han llegado en 1492 por la vía de Occidente a donde están las especias. Colón regresará a España convencido de que ha llegado a las Indias y se preparan nuevas expediciones. Y muy pronto los españoles empiezan a sospechar que han llegado a un sitio que desconocían, que los europeos no tenían conocimiento de ello. Es posible que Eric el Rojo o la If llegaran a lo que hoy es Canadá. ¿Pero de qué sirvió? Absolutamente de nada. No tuvo repercusión absolutamente ninguna. ¿Llegó el tomate a Europa? ¿Llegó la patata? ¿Llegó la quina para combatir la fiebre? No tuvo repercusión ninguna si es que llegaron. Los españoles empiezan a sospechar que han llegado a una tierra nueva que nada tiene que ver con las Indias. Y en esas dudas se mueven cada vez con menos desconfianza hasta que en 1513, es decir, casi 25 años, un cuarto de siglo después de que Colón pisara por primera vez esa tierra, otro español, Núñez de Balboa, descubre que hay mar al otro lado de lo que consideraban que podían ser las Indias y que algunos
en mi opinión con notoria impropiedad, empezaban a denominar América. Es decir, los españoles se habían encontrado con un continente del que los europeos no tenían conocimiento de su existencia. A partir de ese momento, los españoles lo que buscan es poder navegar por aguas de ese nuevo mar que hay al oeste de lo que habían pensado que eran las Indias y que llaman el Mar del Sur, y que luego terminará denominándose el Océano Pacífico. Hicieron alguna cosa que hoy nos causa, en fin, verdadera impresión, ¿no? Los españoles llegaron a desarmar un bergantín en aguas del Caribe, se lo echaron a cuestas, cruzaron el Istmo de Panamá y volvieron a armarlo en aguas del Mar del Sur. No era cuestión de andar desarmando y armando barcos. Por lo tanto, lo que están tratando de encontrar es un paso que les permita navegar desde el Atlántico al Pacífico. Y piensan que ese paso se puede encontrar al sur. Al norte saben que las temperaturas bajan mucho y que los mares se hielan y dificultan la navegación. Lo saben los marinos del Cantábrico, que van a pescar ballenas al norte y que esas aguas se hielan y no son navegables durante muchos meses al año. Por lo tanto, buscan ese paso avanzando hacia el sur. Saben que el extremo sur de África está a unos 35 grados de latitud. Ya conocen perfectamente lo que son las latitudes. Más dificultad tienen para medir las longitudes, entre otras razones porque no conocen bien el volumen de la Tierra. Pero la latitud desde el Ecuador saben medirla con mucha precisión. Y ya saben que el extremo sur de África está a 35-36 grados de latitud sur. Piensan que el nuevo continente, América, puede estar también en su extremo sur a 35, 36, 37 grados de latitud sur. Ahí se equivocaban. Si ustedes observan un mapa, África, el extremo sur de África, se encuentra mucho más al norte que el extremo sur de América. La punta sur de África está a 35-36 grados de latitud sur, el extremo sur de América está a 53 grados de latitud sur. Piensen que un grado de latitud equivale aproximadamente a 110 kilómetros. Por lo tanto, entre 36 y 53, que son 18 grados, multiplíquenlo por 1.100 kilómetros. Es decir, el extremo sur de América está muchos más kilómetros al sur que el extremo sur de África. En esa búsqueda dejarán la vida, por ejemplo, Díaz de Solís, que en el año 1516, inmediatamente después de que Balboa haya descubierto que hay agua al otro lado de América, la corona ha lanzado ya una expedición y logra llegar muy al sur. Llega hasta lo que hoy es el estuario del Plata, del Río de la Plata. Por cierto, durante muchos años el Río de la Plata se llamó el Río de Solís, porque es Solís quien lo descubre. Lo que pasa es que se dan cuenta cuando entran por él que el agua que viene es dulce, no es agua salada. Se dan cuenta que es agua que viene de un río, del interior de un río, y que por lo tanto no es el mar. Y Solís termina mal, termina su cadáver devorado por los indígenas. Ayer en un programa de televisión veía yo, referido a la colonización inglesa, que los ingleses se encontraron, claro, con unos indios muy hostiles y tuvieron que enfrentarse a ellos. Los españoles se encontraron con unas bellísimas personas a las cuales masacraron. Bueno, pues a Solís se lo comieron. ¿Bien? Es por ir poniendo algunas cosas en su sitio, ¿no? Es decir, yo no voy a justificar determinadas cuestiones. Ya les he dicho antes que hay luces y hay sombras, pero pasan cosas. Y los marinos de la expedición de Solís, que pueden regresar a España, que regresan a Sevilla, vienen verdaderamente aterrorizados, entre otras razones porque no han podido dar sepultura, algo que es muy importante, a los cadáveres de sus compañeros que han muerto. En 1518, dos grandes marinos portugueses aparecen por España. Uno es Fernando de Magallanes, Fernão de Magalhães, y otro Ruiz Faleiro, que es uno de los grandes olvidados de la historia. Ruiz Faleiro probablemente es el más importante cosmógrafo que había en aquella época. Magallanes quiere abrir una ruta para llegar a las Especias por el camino que quería Colón, pero sabiendo que América no son ya las Indias y por lo tanto hay que encontrar el paso para poder llegar a aguas del Pacífico.
Eso es lo que le van a plantear a un joven rey que acaba de llegar a España y que se encuentra con toda clase de problemas. Están a punto de estallar la revuelta de las comunidades. Los consejeros flamencos que acompañan a Carlos I son auténticas aves de rapiña. Carlos I tiene muchas dificultades para hacerse con el control de la corona, pero tiene tiempo para atender a Magallanes y a Faleiro. Y firman las capitulaciones de Valladolid. Quizá alguno de ustedes ya me ha oído hablar de las capitulaciones de Valladolid, pero quiero recordárselas. En esas capitulaciones se plantean 3 objetivos fundamentales. 1, encontrar un paso para ir de aguas del Atlántico a aguas del Pacífico. 2, abrir una ruta por el hemisferio hispano, ahora me referiré a él, abrir una ruta por el hemisferio hispano que permita llegar a las Islas de las Especias. Y 3, determinar dónde están las Islas de las Especias, y cuando digo dónde están, me estoy refiriendo a si pertenecen al hemisferio hispano o al hemisferio lusitano. Y para poder entender esto del hemisferio hispano y del hemisferio lusitano, deben ustedes saber que el Papa Alejandro VI, emitió una bula, promulgó una bula, la Intercaetera, en virtud de la cual todas las tierras que se encontrasen a 100 leguas al oeste de las Islas Azores serían dominio de los españoles. Recuerden ustedes lo que decía el Tratado de Alcasovas. Se habían repartido la navegación por el Atlántico. Ahora el Papa establece una línea de separación. Todo lo que haya al este de esa línea, 100 leguas más allá de las Islas Azores, será dominio de los lusitanos, y lo que haya a poniente de esa línea será dominio de los españoles. Alejandro VI era español y barrió para casa. La línea de separación entregaba mucha agua a Portugal. Las tierras estaban al otro lado de esa línea. Por eso, tanto portugueses como españoles se reúnen en Tordesillas, el famoso Tratado de Tordesillas de 1494, por el cual deciden repartirse el mundo. Fíjense lo que están haciendo españoles y portugueses en ese momento. Se reparten el mundo. Yo creo que se habían venido arriba, claro. Están repartiéndose el mundo. Pero deciden enmendarle la plana al Papa. Es decir, desplazar ese meridiano que separa el hemisferio lusitano del hemisferio hispano, desplazarlo más hacia poniente, más hacia occidente. En lugar de a 100 leguas al oeste de las Islas Azores, a 370 leguas de las Islas Cabo Verde. Si ustedes observan un mapa, las Cabo Verde se encuentran más al este que las Azores, pero 370 leguas son mucho más que 100 leguas. De esta manera, esa línea de separación que se desplazaba hacia occidente ya permitía a Portugal poder colonizar lo que sería la panza de América del Sur. Es decir, si ustedes recuerdan un mapa de América del Sur, sale como una especie de protuberancia en lo que hoy es Brasil. Bueno, pues el extremo de esa panza, de esa protuberancia de lo que hoy es Brasil, era lo que correspondería a Portugal en ese reparto del mundo. Ahí quedaría esa línea de hemisferio. Y claro, esa línea de meridiano, perdón. Y claro, había un contrameridiano, es decir, esto le daba la vuelta al mundo. Ese meridiano pasaba por el otro extremo del mundo, que era donde estaban las Islas de las Especias. Ese es el tercer gran objetivo de Magallanes. Determinar la posición geográfica de las Islas de las Especias para ver si quedaba al este o al oeste de ese meridiano que por aquella zona volvía a dividir el mundo entre la parte portuguesa y la parte española. Nada de dar la primera vuelta al mundo. Yo de esto he insistido muchísimo. Hace poco me han pedido que hable de las noticias falsas que se han dado en la historia, y que han sido muchas. Pues de una de las que pienso hablar es cuando se habla de la primera vuelta al mundo de Magallanes, porque eso es falso. Magallanes no tiene como objetivo dar la primera vuelta al mundo, más aún. En las capitulaciones de Valladolid, esas de 1518, se le prohíbe expresamente entrar en aguas del hemisferio lusitano. Es decir, el rey prohíbe expresamente que navegándose hasta el límite de las aguas del hemisferio hispano
se pueda continuar por aguas del hemisferio lusitano, que era lo que podía permitir dar la primera vuelta al mundo. Está prohibido expresamente. Carlos I no quiere problemas con sus parientes de Lisboa. Saben ustedes que con esas capitulaciones, Magallanes y Ruiz Faleiro, luego Faleiro será apartado de la expedición, va a preparar en Sevilla una flota que zarpará del puerto de Sevilla un 10 de agosto de 1519. Estamos en la efemérides del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, que no se culminaría. Zarparían esos barcos del puerto de Sevilla el 10 de agosto de 1519, no se culminaría hasta septiembre de 1522. Es decir, en septiembre de este año se habrá culminado el 5º centenario de lo que fue la primera vuelta al mundo. Esos barcos salen de Sevilla, están luego muchos días en Sanlúcar de Barrameda. Algunos de ustedes ya me han oído decir que no hay una explicación lógica para saber por qué se quedaron los barcos parados en Sanlúcar hasta 40 días. Eso era una barbaridad en aquel tiempo. Toda la comida fresca que llevaban se quedaban sin ella al permanecer allí 40 días. Y esto, me van a permitir un inciso, es una cosa muy buena para los novelistas. Quien escribe una buena novela histórica está obligado a ser, dentro de la libertad que un novelista se toma, a ser fiel con la historia. Pero cuando la historia no sabe o no nos cuenta una cosa, el novelista tiene más libertad. ¿Por qué se quedaron los barcos parados 40 días en Sanlúcar? Bueno, pues yo se lo cuento en La Ruta Infinita, ¿no? Con toda la libertad que yo me puedo tomar, porque históricamente no sabemos por qué se quedaron parados. Esa expedición tiene muchísimos problemas. Yo no voy a detenerme ahora en ella. Carlos I nombrará un veedor. Un veedor era una especie de inspector de la época para que controlase al portugués, para que controlase a Magallanes. Es Juan de Cartagena. Habrá un gran motín. Ese motín dará lugar a un enfrentamiento ya en las costas de América, en lo que hoy es Argentina, en la bahía de San Julián. Desertará uno de los barcos. Cuando han encontrado el paso, por fin Magallanes logra llevar la escuadra hasta el extremo sur de América y encontrar lo que hoy es el estrecho de Magallanes. Uno de los barcos deserta la San Antonio, que era el barco más grande de la flota. Era además la despensa de la escuadra. Los deja prácticamente sin comida. Y fíjense, de nuevo, a Magallanes le está ocurriendo lo mismo que a Colón. Magallanes no tiene muy clara cuál es la verdadera dimensión de la Tierra. Piensa que una vez que han encontrado el paso para entrar en el Mar del Sur, para entrar en el Océano Pacífico, las Islas de las Especias se encuentran poco menos que a la vuelta de la esquina. Pocos días de navegación les permitirán llevarlas a ellas. Se iban a enfrentar a la inmensidad del Océano Pacífico. Y se enfrentan con poca comida. Porque, vuelvo a repetir, gran parte de la comida se ha marchado con la Santiago cuando ha desertado al cruzar el estrecho de Magallanes. Si leen el diario de Pigafetta, que es otra falsificación de la historia, en algún aspecto, verán que se comieron hasta los cueros que protegían los mástiles de los barcos, que pagaron sumas elevadísimas por una rata que era un verdadero manjar en la época, y que la galleta era ya un polvo lleno de gusanos porque no tenían otra cosa que comer, ¿no? Es decir, el sufrimiento de estos hombres, de esta escuadra mandada por el rey de España y que manda Fernando de Magallanes al servicio de Carlos I, es tremendo. Magallanes muere en un combate en Mactán. Intervino en una reyerta interna de reyezuelos de aquel territorio y muere en Mactán en abril de 1521, antes de llegar a las Islas de las Especias. Es decir, Magallanes ha cumplido un objetivo claramente, encontrar el paso, y el segundo casi. Ha llegado muy cerca de las Islas de las Especias, ha sido capaz de abrir una ruta por el Océano Pacífico, pero no ha llegado a las Islas de las Especias y por lo tanto no puede determinar dónde se encuentra.
Eso ya será obra de marinos españoles. Ocurrirán muchas vicisitudes después, no me voy a detener en ellas, muchas vicisitudes, pero en el último momento quedan 2 barcos de aquella flota de 5 barcos que había zarpado de Sevilla. Queda la Trinidad, que era el buque insignia de la escuadra, que manda un burgalés, Gonzalo Gómez de Espinosa, y el barco más nuevo, una nao, de más reciente construcción, probablemente por eso aguantó, que era la Victoria, que ahora manda Juan Sebastián Elcano. Gómez de Espinosa y Elcano son los que llegan a las Islas de las Especias y por lo tanto cumplen el tercero de los acuerdos que se habían firmado en las capitulaciones de Valladolid. Pero Gómez de Espinosa y Elcano toman una decisión mayor, que es que no van a regresar por el mismo camino por donde han venido. Ahora empiezan a tener una idea clara de cuáles son las verdaderas dimensiones de la Tierra. Eso lo descubren los españoles de este momento. Es decir, de una forma empírica. Ya estaba medida la distancia que había desde las costas de la península ibérica a las Islas de las Especias, navegando por África. Ahora los españoles pueden añadir y saben lo que mide la Tierra yendo por el otro camino. Saben que la Tierra es mucho mayor de lo que habían pensado hasta aquel momento. Saben que el Pacífico es un mar muchísimo más grande de lo que habían creído. Y saben también que si regresan por ese océano, tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir. Deciden desobedecer al rey, que había prohibido entrar en aguas del hemisferio lusitano. La Trinidad no puede navegar porque cuando se hace a la mar del puerto de Tidor, el casco literalmente revienta. Tiene que volver y no es una vía de agua lo que hay que repararle. Tienen que reparar el casco entero. Y eso llevará 5 o 6 meses de trabajo. Deciden entonces que zarpe solo la Victoria al mando de Juan Sebastián Elcano. Elcano y sus hombres realizarán una auténtica proeza por aguas del hemisferio lusitano, no ya solo por las dificultades que el viaje entrañaba, sino porque los españoles no dominan esa ruta. Esas rutas están dominadas por los portugueses y los portugueses no quieren ni oír hablar de que los españoles han abierto una ruta por otra vía distinta a la que ellos tienen y que les permite el control del comercio de las especias. Elcano tendrá que luchar contra las dificultades técnicas y físicas que supone navegar por esas aguas y con el hambre que van a pasar, sino que también tiene que luchar contra la presencia de los portugueses que están dispuestos a detenerlo. Muchos de ustedes conocen el episodio de lo ocurrido en las Cabo Verde. En las Cabo Verde llega Elcano y la Victoria sin comida. Y allí plantean comprarle a los portugueses alguna comida diciéndole que ellos de donde vienen es de América. Las Cabo Verde ya están al norte de la mina, al norte del Golfo de Guinea, y por lo tanto esa ruta ya la hacían los barcos españoles que atravesaban el Atlántico. Pero a alguien se le ocurrió desembarcar alguna cantidad de clavo, y clavo no hay en América. Los portugueses descubrieron que venían de las Indias, pensaron inmediatamente que era uno de los barcos que había zarpado de Sevilla 3 años antes. Elcano tuvo que salir, permítanme la expresión, por piernas, por velas, de Cabo Verde. Y terminarán llegando a Sanlúcar de Barrameda con un barco que prácticamente no puede navegar. La Victoria está desarbolada, hace agua por todas partes, la tripulación ya está muy reducida, 17 hombres, no pueden remontar el Guadalquivir. Tienen que remolcarlos literalmente, aprovechando las mareas cuando suben. Saben que Sevilla tiene puerto fluvial, las mareas del Atlántico llegan hasta la ciudad de Sevilla y el barco puede llegar ayudado por las mareas y remolcado por una pequeña embarcación de Sanlúcar de Barrameda y también por otra que ha bajado de Sevilla para ayudarles. Y llegan a Sevilla el 8 de septiembre de 1522, 3 años después prácticamente de haber salido. Solo un barco con 17 hombres, muy lejos de los 5 barcos y los aproximadamente 250 hombres que formaban las tripulaciones de esos 5 barcos. Se lo voy a contar porque a mí siempre me ha impresionado mucho y esto nos sirve para situarnos en el momento histórico. No sé si ustedes han visto, está en el Museo Naval aquí en Madrid, el cuadro, un cuadro de un pintor que se llama Salaverría, cuadro que fue pintado con motivo del 4º centenario de la primera vuelta al mundo, es decir, fue pintado en 1920, 1921, en esa fecha, y
aparece Elcano con sus hombres llevando unas velas. Están bajando el barco con unas velas. Yo pensé durante muchísimo tiempo que, bueno, el pintor Salaverría se había tomado libertades a la hora de pintar el cuadro. Pero la libertad era imaginar la escena de una manera determinada, porque es que Elcano y sus hombres lo que piden cuando llegan a Sevilla son velas. Velas para llevárselas a la Virgen, porque han hecho una promesa en un momento de tormenta en que piensan que van a morir y se han puesto bajo su protección. Y han prometido poner cera, hacerle una oferta de cera, y es lo primero que piden cuando llegan a Sevilla, hambrientos. Eso nos sitúa en el marco de la época. Nuestro tiempo es un tiempo más descreído, las sociedades son mucho más laicas y muchas veces juzgamos con criterios de nuestro tiempo acontecimientos de otra época. Eso es un error gravísimo, los historiadores lo llamamos presentismo, utilizar criterios del presente para juzgar acciones de gentes de otro tiempo. La religiosidad impregnaba la vida de las gentes del siglo XVI, se encomiendan a Dios, a la Virgen, a los santos, para que les dispensen su protección en los momentos de dificultad. Es lo mismo que hacían en los momentos de las grandes epidemias. La medicina de la época tiene pocas posibilidades de combatir la enfermedad. Lo que recomiendan los médicos, mi paisano, Alonso de Burgos, se llama Alonso de Burgos pero era de Córdoba, decía que la manera de combatir de la peste era huir lo antes posible, lo más lejos posible y regresar lo más tarde posible. Era lo que podían hacer. Frente a eso, ¿a qué se encomendaba la gente? A sus creencias religiosas, que eran muy importantes en el XVI. Eso es lo que hace Elcano. Ha dado la primera vuelta al mundo, ha regresado a Sevilla, escribe al emperador, ya es emperador, Carlos I también es ya Carlos V del Sacro Imperio Romano-Germánico, y el emperador le pide que vaya a Valladolid rápidamente a contarle lo que ha pasado. Y lo que ha pasado ha sido tan grande que Carlos I se olvida de que lo han desobedecido. Desobedecer a un rey en el siglo XVI era cosa muy seria. No le pasará factura ninguna, es más, Elcano, que tiene algunas deudas pendientes con la justicia, le son eliminadas, le son perdonadas. Se le va a entregar incluso un escudo de armas con esa leyenda famosa de primus circumdedisti me. Fuiste el primero que me circunnavegaste, me rodeaste, me diste la vuelta. Yo he querido saber qué fue, y voy acabando porque se me acaba el tiempo, ¿qué fue de Elcano después de dar la primera vuelta al mundo? Nos ha ocurrido a nosotros, a los españoles, con demasiada frecuencia. Digo que nos hemos olvidado de nuestros héroes. ¿Dónde está enterrado Blas de Lezo? Porque ¿saben ustedes dónde está enterrado el almirante Vernon? Que fue a quien Lezo le dio una soberana paliza en Cartagena de Indias. En la abadía de Westminster, que es donde los ingleses entierran a sus grandes hombres. ¿Saben dónde está enterrado Blas de Lezo? Si alguien lo sabe, que me lo diga, porque no lo sabemos. Probablemente en una fosa común en Cartagena de Indias, porque muere muy poco después de la batalla y es arrojado a una fosa común. ¿Qué pasa con Elcano después de haberle dado la primera vuelta al mundo? Por cierto, si van al Museo Naval de Londres, verán que los ingleses dicen que el primero que le dio la vuelta al mundo fue Drake. Sí. 60 años después que Elcano, claro, pero eso ya no lo ponen. ¿Qué pasa con Elcano? Casi se nos pierde en la historia, casi desaparece de nuestros libros de historia. Eso me llevó a escribir otra novela, además de escribir la novela de Elcano de la Ruta Infinita, me llevó a escribir luego La Travesía Final. Es decir, ¿qué pasa con Elcano en los años siguientes? ¿Qué es de este hombre? ¿Siguió navegando? ¿Se dedicó a vivir de la pensión que el rey le había dado, que por cierto no se la pagó nunca? ¿De 500 ducados anuales, que era una señora cantidad para la época? ¿O era un marino de raza y quiso volver a la mar de nuevo y a seguir ensanchando el horizonte naval de aquella España? Eso hará. Y preparará una nueva flota que, fíjense,
zarpa del puerto de La Coruña. La Casa de la Contratación y el monopolio del comercio con América estaban en Sevilla. Las flotas zarpaban, que iban a América, que iban a las Indias, zarpaban de Sevilla y regresaban a Sevilla, obligatoriamente. Bueno, pues esta flota zarpa del puerto de La Coruña. Es mucho menos conocido que durante algunos años hubo 2 casas de la Contratación. Una en Sevilla y otra en La Coruña. Y hubo una Casa de la Contratación en La Coruña porque Carlos I quiso premiar a los gallegos el no haberse sumado a la revuelta de las comunidades. El arzobispo de Santiago, que era un Fonseca, y un Andrade, el conde de Villalba, retuvieron a la nobleza y a los representantes gallegos para que no se sumaran al movimiento comunero. Y le dijeron que Galicia iba a tener representación en Cortes. Carlos I luego no le pudo dar representación en Cortes. Los gallegos estaban representados por los diputados de Zamora, pero les concedió una Casa de la Contratación y todo lo que estuviera relacionado con las especias saldría del puerto de La Coruña y regresaría al puerto de La Coruña. Por eso Elcano preparará una flota en La Coruña y su mayor deseo era ser su capitán general, que era como entonces se llamaba al almirante de la flota, capitán general de una flota del rey, de una flota real. Me estoy acordando ahora, que no sé si se lo he contado en alguna ocasión, referido a la ruta infinita, a la vuelta al mundo. Yo me imaginé a un viejo marino sanluqueño cuando Elcano llega a Sanlúcar de Barrameda, que identifica la Victoria, identifica el barco. El novelista, y un mozalbete que hay por allí le pregunta a ese marino viejo: ¿y cómo sabe vuesa merced que esa es la Victoria? Y la respuesta del marino es: porque esas tetas no se olvidan nunca. Yo había imaginado una sirena como mascarón de proa de la Victoria. Yo soy de tierra adentro, ya se lo he dicho antes, soy de un pueblo de Córdoba, de Cabra. Puse la novela en manos de un marino, de un comandante de submarinos de la Armada Española, amigo mío. Y, claro, me corrigió algunas cosas, algunas bastantes, y me dijo: oye, y lo del mascarón de proa, hombre, eso era cosa de piratas. La Victoria no llevaba mascarón de proa y, desde luego, los barcos del rey de España llevaban de mascarón un león. Por eso se identificaban, porque el mascarón de proa de los barcos de las Armadas Reales de España eran leones. Eso de poner una sirena con las tetas al aire era cosa de piratas. Y me dijo, hombre, sí, hombre, esto a mí me parece muy literario. Y me dice, hombre, si lo dejas, pon en una nota que tú sabes que eso no era así, ¿eh? Que eso te lo has inventado tú, dice, porque si no te van a decir alguna cosilla, ¿no? Bueno, lo que Elcano quiere es mandar una flota del rey. Y terminará mandándola. Pero cuando esa flota zarpa del puerto de La Coruña a la víspera del Día de Santiago del año 1525, Elcano es el capitán de uno de los barcos, de la Santi Espíritu, y piloto mayor de la escuadra. Pero terminará siendo el almirante, terminará mandando lo que quede de la escuadra. Pero eso ya se lo tendré que contar otro día. Pero no voy a terminar sin decirles algo que me parece muy importante, y es cómo los españoles han ensanchado el mundo por el mar y cómo empiezan a tener una idea de globalización. Ahora que se habla tanto de globalización de lo que son los dominios de su rey. Fíjense en el siguiente dato. Esa escuadra que zarpa del puerto de La Coruña a la víspera del Día de Santiago de 1525 sigue la misma ruta que había abierto Magallanes. Llegan al extremo sur de África, entran en el Pacífico. Una tormenta dispersa esa escuadra. Y uno de los barcos, navegando hacia el norte, llega a la costa oriental de lo que hoy es México, o que hoy sería Acapulco. Y allí le dan noticia a Cortés, que ha vencido ya a los aztecas, de que hay barcos españoles con dificultades que quieren llegar a las Islas de las Especias, asentarse en ellas, porque esa expedición que ha partido del puerto de La Coruña ya no es una expedición de descubrimiento geográfico.
Los españoles están convencidos de que las Islas de las Especias quedan en su hemisferio y van a tomar militarmente posesión de ellas y que probablemente necesiten ayuda. ¿Saben qué hace Cortés? Preparar una flota para ayudar a esos compatriotas que pueden tener dificultades en el otro extremo del Océano Pacífico. Fíjense la idea de globalidad que empiezan a tener los españoles en aquel momento. En esa expedición de 1525, que ha zarpado de La Coruña en 1525, navega un jovencito que se llama, el nombre les va a sonar, Andrés de Urdaneta. Por él sabemos muchas de las cosas que pasaron en ese viaje porque nos dejó un diario. Pero será Urdaneta quien con el paso del tiempo descubra cuáles son los vientos dominantes en el Pacífico, las corrientes dominantes en el Pacífico, y podrán establecer la conexión entre las Filipinas y la costa occidental de América, el famoso galeón de Manila, en que los españoles llevan productos desde Filipinas a la costa oriental de México, cruzan México y desde Veracruz cruzan el Atlántico para llegar a España. Fíjense ya el comercio de ir abriendo líneas para convertir los dominios de la corona en un todo global. Eso hizo esta gente a comienzos y a lo largo del siglo XVI y desde finales del siglo XV. Yo creo que es bueno que lo recordemos, que hubo momentos de sombras tristes, pero que hicieron esas cosas. Y cuando uno lee alguna historia de la navegación escrita por anglosajones, apenas se les menciona. Pues tenemos la obligación de sacar nosotros pecho por ellos. Muchísimas gracias. Bueno, qué privilegio, qué maravilla, qué capacidad de divulgación, qué erudición y qué emoción. Si quieren saber ustedes cómo termina esa expedición que sale de La Coruña, lean ustedes la travesía final, no dejen de hacerlo. Yo la leí este verano y la disfruté como una enana. Además de toda la erudición de la que acaba de hacer gala Pepe, súmenle ustedes intriga, porque las novelas de Pepe Calvo siempre tienen su parte de intriga, su poquito de policíaco, emoción, aventura, en fin, amor, por supuesto, romance, no puede faltar. Es una auténtica delicia, al igual que La Ruta Infinita, dos obras verdaderamente grandiosas. Supongo que tendrán muchas preguntas, me van a permitir que abuse yo haciéndole una, abriendo el turno, porque cuando leí la novela, Pepe, me llamó poderosamente la atención un hecho. Cuando vuelve Elcano de dar esa primera vuelta al mundo, vuelve famélico, casi fallecido y tal, pide una cosa, muestra un interés extraordinario en que el rey le conceda en premio por esa proeza, por esa heroicidad, que es que le nombre caballero de Santiago, caballero de la Orden de Santiago. ¿Qué hace el rey ante esa petición y por qué? Primera vuelta al mundo, Elcano, una proeza universal, verdaderamente sin parangón. Efectivamente, Elcano pide un hábito de la Orden de Santiago, lo pide porque ser miembro de la Orden de Santiago daba un enorme prestigio social en la época. Ser caballero de la Orden de Santiago era lo máximo desde el punto de vista social. El rey no se lo concede. Elcano lo quiere porque Elcano es de una familia de marineros, es decir, de una familia, vamos a decir, que no tiene linaje, que era lo que se decía en la época. El linaje era muy importante en el siglo XVI. Era mucho más importante tener linaje, tener familia, que tener méritos. Por lo tanto, Elcano quiere convertirse en caballero de Santiago porque sabe que eso le dará un espaldarazo desde el punto de vista social. El rey pudo haberle dado un hábito. El rey era maestre de todas las órdenes militares de España ya en este tiempo. Desde la época de Fernando el Católico, el rey es el maestre de las órdenes, tanto de la de Santiago como Calatrava, Alcántara y Montesa, que son las 4 grandes órdenes militares de España,
Pero el rey le dice que no hay hábitos disponibles. Es una respuesta de circunstancias para no dárselo, ¿no? Cano le hizo esa petición y le hizo otra. Le hizo otra que fue llevar escolta, llevar un par de hombres armados que le protegieran la vida. Temía por su vida. No sabemos por qué. Sabemos por qué el Cano está temeroso de que le puedan asesinar, ¿no? Pero hay una trama perfectamente urdida en tu novela sobre por qué quería esa escolta. De modo que yo a ella me atengo, la doy por cierta. Es fantástico. El Cano era un poco pendón, ¿no? En el sentido de que tuvo 2 hijas de 2 mujeres distintas y no se casó con ninguna de ellas. Puede que alguna le prometiera matrimonio. Y luego si te vi no me acuerdo, ¿no? Y a lo mejor algún familiar herido andaba buscando ajustar cuentas con él, ¿no? No lo sabemos, ¿no? A lo mejor los portugueses querían acabar con él, ¿no? Sabía demasiado. Era el que había llegado a la especie y había dado la vuelta al mundo. ¿Preguntas? Perdón, es que no veo. Sí, pues póngase usted de pie y pregunte, por favor. Sí. Voy a repetir porque desde atrás no se oye. Yo nunca he sabido la línea divisoria en el Índico, corona española, corona portuguesa, yo esa no la he conocido. Voy a repetir, o repite tú, Pepe, porque es que detrás no se oye. Mire, como no me ha preguntado este señor, primero, ¿por qué se modifica la línea de demarcación en Tordesillas con respecto a lo que el Papa había trazado? Y en segundo lugar, ¿dónde queda la línea de demarcación en el otro extremo del mundo? Bueno, la modificación que se hace a la decisión del Papa es porque los portugueses protestan de manera estruendosa. Entienden que aquello conculca de una manera muy importante el Tratado de Alcasovas, ¿no? Yo creo que los portugueses tenían su parte de razón. Alejandro VI, que es el Papa que ha hecho esa delimitación, pienso que había decidido a favor de España, por decirlo de alguna manera. Entonces, en Tordesillas se reúnen cartógrafos, pilotos, navegantes y toman la decisión de desplazar para evitar un conflicto mayor. Probablemente los portugueses jugaron en ese tratado con ventaja porque la red de espías que tenía el monarca portugués en la corte de Castilla era mucho mejor que la que teníamos nosotros en la corte de Lisboa. Nos lo confiesan en algún momento y dicen que los negociadores portugueses sabían de antemano cuál era la posición que los españoles iban a defender al día siguiente en las reuniones que iban celebrando, ¿no? Esa sería la respuesta a la primera de las preguntas. Y la segunda, yo lamento mucho no haberme traído un pendrive que había puesto donde venía lo del Tratado de Tordesillas para que se viera perfectamente la otra línea. Pero le voy a decir te lo ha montado pues mire, el ayuntamiento. Aquí tiene la línea de demarcación según el Tratado de Tordesillas, esa especie de panza a la que yo me refería, que al desplazar la línea desde 100 leguas al oeste de las Azores a 370 desde las Cabo Verde, llegaba ahí. Allí la tiene en el otro extremo, es decir, 180 grados contados desde este meridiano llegaban al otro lado. Como puede ver, las Islas de las Especias quedaban en el hemisferio lusitano, no quedaban en el hemisferio hispano. Pero entonces no lo sabían, les costaba muchísimo trabajo medir la latitud. Y ahí lo que había era una duda si ese meridiano, que fíjese, se había desplazado hacia el oeste. Al desplazarse este de aquí, de Brasil, hacia el oeste, aquel también se había desplazado hacia el oeste. Pero es que el Pacífico era demasiado grande. Eso es lo que hacía que los españoles pensasen que como el Pacífico podía ser más pequeñito, las islas quedaban dentro de su hemisferio. Pero hoy, cuando sabemos dónde quedan, las Islas de las Especias quedaban ya dentro, muy cerca de la línea de separación, pero dentro del hemisferio lusitano. Mire, pues me alegro que lo hayan podido poner porque creía que no se podía ver porque se me había olvidado el pendrive que les había preparado. Hay que dar las gracias a los técnicos del Teatro Mira y del Ayuntamiento de Pozuelo que funcionan admirablemente bien. Muchísimas gracias. ¿Perdón? Filipinas quedaba dentro del hemisferio portugués, efectivamente. Y sin embargo, como los españoles llegan,
quedaron incorporadas a España. Mire, es que luego hay un tratado, todo esto es que lleva a seguir hablando, pero en Zaragoza se llegará a un acuerdo, porque fíjese, en el año 1529, 1530, no se tiene claro si las Islas de las Especias, o las Filipinas incluso, estaban dentro del hemisferio hispano o del hemisferio lusitano. Y se firma un tratado en Zaragoza, el Tratado de Zaragoza, por el cual España renuncia a las Islas de las Especias a cambio de 300.000 ducados. Bueno, pues le diré que cuando en Zaragoza se está acordando eso, hay todavía un puñado de españoles que está tratando de cumplir el mandato que su rey les ha dado en esa flota que había zarpado de La Coruña unos años antes. Con los refuerzos que le ha enviado Cortés, los españoles siguen resistiendo y tratando de ocupar las islas de las Especias. No regresarían a España hasta el año 1536. Entre ellos, Andrés de Urdaneta. ¿Más preguntas? Sí, adelante. Allí hay una, aquí hay otra. Sí. Ramón. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo Magallanes y Elcano fueron capaces de determinar el rumbo que tenían que llevar desde cuando coronan el estrecho de Magallanes para llegar a las Islas de las Especias? Bueno, ellos se orientan... ¿Cómo consiguen? La pregunta es cómo consiguen Magallanes y Elcano. ¿Cómo se orientan para mantener el rumbo? En el hemisferio norte, durante el día por la posición del sol, ellos ya contaban con astrolabios, con sextantes, ¿no?, para poder ir marcando el rumbo. En el hemisferio, y de noche lo podían hacer con la estrella polar. Ese es un problema que tienen en el hemisferio sur, porque desde el hemisferio sur no pueden localizar la polar. La polar se localiza en el hemisferio norte. Por eso de noche navegaban muy poco, los barcos se quedaban literalmente parados hasta que podían salir de día, y cuando los días estaban nublados tenían problemas mucho más serios. La latitud para ellos no es un problema grave. La mayor dificultad la tuvieron, y claro, en el momento que conocen la latitud y saben que están en el extremo sur de América, luego era cuestión de seguir navegando a poniente y hacia el norte, para llegar a las islas de las Especias. La mayor dificultad se la encuentran en el estrecho de Magallanes, que ahí prácticamente no se ve, pero eso es un auténtico laberinto. Las aguas se bifurcan a islas interiores, etc. Entonces lo que hacían era mandar un barco por una de las bocas y otro por otra, y se ponían señales para regresar el que había encontrado o no había encontrado una posible salida. Estuvieron meses para poder cruzar lo que es el estrecho, muchas semanas navegando perdidos hasta que logran encontrar el camino que les permite seguir. Era tan dificultoso que en el segundo viaje, en que Elcano es el piloto mayor porque ya ha navegado por esas aguas, Elcano se confunde en alguna ocasión. Se confunde en alguna ocasión por la enorme dificultad que eso plantea. Por lo tanto, se orientan con astrolabios, sextantes, la posición del sol, y porque conocen la latitud. La latitud los marinos del siglo XV la conocen perfectamente. Adelante, señor. Sí. Muchas gracias, lo primero. Me refiero a lo que dijo sobre la mala fama que tiene la colonización española. Filipinas, la Universidad de Santo Tomás, se fundó en 1611. Muchos años antes que Harvard. Claro. Y es más, Santo Tomás no fue la primera. Había una de los jesuitas en Perú, un colegio, no universidad. Los ocurres que cuando los jesuitas fueron expulsados, pues aquello se cerró. Sí. Y para terminar, hay a la salida del puerto de Manila, hay una estatua de Legazpi y de Andrés de Urdaneta. Aquí no le hemos olvidado. Muy bien, gracias. Yo ya lo dije ayer, me va a permitir Pepe Calvo que insista. Urdaneta, Legazpi, Elcano, todos ellos eran vascos, marinos del Cantábrico, todos ellos castellanos.
todos ellos castellanos. Y al servicio del rey de España. Al servicio del rey de España y con una plena conciencia de ser españoles y castellanos. Lo digo porque como luego se ha reescrito la historia y yo soy de esa tierra, lo llevo muy a gala, en ningún momento ni Elcano, ni Legazpi, ni Urdaneta, ni ninguno de esos marinos tuvo la sensación de ser otra cosa que un marino español o castellano al servicio de la corona española. Me parece importante subrayarlo. Elcano nunca firmó con K. Exacto. Tenemos la firma suya y firma muchas veces del Cano. Exacto. No Elcano, sino del Juan Sebastián del Cano. Sí. Y se decía Guetaria, no Getaria. Nunca. ¿Cómo? En bueno, fin, había otra perdonen, pregunta sí. por ahí, ¿sí? Gracias Pepe, gracias Isabel. La cuestión sería, has mencionado antes, que uno de los dos barcos que quedan, uno toma el mando del Cano y el otro no me acuerdo quién, Gómez de Espinosa. queda, este segundo queda en reparación profunda durante meses. ¿Qué fue de él? Sí, la Trinidad se quedó en Tidor para reparar, vamos, cambiarle el casco literalmente. Gómez de Espinosa intentó regresar por el Pacífico, pero no bajando a la latitud del extremo sur para volver a pasar por el estrecho que ellos habían cruzado a la ida, sino navegar hacia la costa occidental de México. Lo que pasa es que no conocen los vientos dominantes, no conocen las corrientes marinas y después de meses de navegación, no recuerdo ahora mismo si 7 o 9 meses, pero después de muchos meses de navegación, la Trinidad regresó de nuevo a Tidor, los portugueses se apoderan de ella, que son los que en aquel momento controlan, incendian el barco, incendian la Trinidad y a los tripulantes, que quedan muy pocos, una veintena, los someten poco menos que a esclavitud. Sobrevivieron algunos y regresaron a España porque Carlos I entra en contacto. Cuando Elcano llega piensa que Elcano zarpa de Tidor en noviembre de 1521 y no llegará a Sanlúcar de Barrameda hasta septiembre de 1522. Está navegando casi 9 meses aproximadamente, ¿no? En ese tiempo han reparado ya la Trinidad, ha intentado regresar a la costa oriental de México cruzando el Pacífico, no ha podido, ha regresado y entonces Elcano lo que le dice al emperador es que allí ha quedado un barco de españoles del que no tiene noticias y Carlos I terminará teniendo noticias de lo que está ocurriendo y que hay españoles que están presos y logra la liberación de algunos de ellos. Lo mismo que logra la liberación de los que quedaron presos en Cabo Verde, cuando Elcano tiene que zarpar a la carrera porque han descubierto que no viene de América, allí quedaron 13 españoles y luego el rey pide que los repatrien y logra también repatriarlos. Pero el destino de la Trinidad fue ser incendiada por los portugueses en el puerto de Tidor, a donde había regresado porque no pudo cruzar el Pacífico. ¿Una última pregunta? Sí, ahí al fondo. Bueno, dos. Una allí y una aquí y ya cerramos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo creo que Pigafetta, que es un devoto de Magallanes, sin duda ninguna es una de las personas que más ha contribuido a esa confusión, a que se hable de la primera vuelta al mundo de Magallanes. Como acaba de decir Alicia, Pigafetta no cita en ningún momento a Elcano, es decir, lo ignora. Y Elcano es el
el almirante, vamos a decir, el capitán del barco, el almirante de la escuadra, de lo que queda de la escuadra, que es un único barco, durante 9 meses, que no es poco tiempo. Hemos visto que la vuelta, todo ese viaje dura 3 años. Bueno, pues Elcano dirige la expedición durante 9 meses. Vuelvo a repetir que no es poco tiempo. Pigafetta no lo menciona nunca. Yo creo que Pigafetta, algo de eso hablo también al comienzo de la travesía final, ¿no? Pigafetta es un devoto efectivamente de Magallanes, y ese silencio que da sobre Elcano, por lo que yo he dicho, que no es del todo fiable en algunos aspectos, es lo que ha llevado a ello. Piensen que el diario de Antonio Pigafetta, es la fuente de información más importante que poseemos sobre lo que ocurre en ese viaje. Por lo tanto, si esa es la fuente de información más importante de los sucesos del viaje y Elcano no aparece absolutamente para nada, es una de las cuestiones que más ha colaborado a que eso ocurra. Si le añaden luego, que yo creo que también ha tenido su importancia, Stefan Zweig, el gran escritor, dedica una biografía a Magallanes. Zweig es un gran escritor, pero como historiador deja mucho que desear. Zweig habla de Elcano, simplemente se limita a decir que es un delincuente, que es una especie de trepa, que ha aprovechado las circunstancias de que ha muerto Elcano, de que han ocurrido una serie de circunstancias para cobrar un protagonismo del que era inmerecido. Eso es lo que nos dice Zweig. Y la obra de Zweig ha tenido una repercusión muy grande, muy fuerte, ¿no? Luego, nosotros, en fin, no lo hemos defendido como creo que teníamos que haber hecho. A mí me indignó muchísimo cuando en el 2018, en vísperas del del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, el gobierno portugués reivindicaba como una gesta portuguesa la primera vuelta al mundo, cuando lo que hicieron fue poner todas las piedras que pusieron para evitar que se diese la primera vuelta al mundo. Acabo de explicarles por qué. Y me pareció terrible la pasividad del gobierno español en aquel momento, que llegaron incluso a hablar de una expedición multicultural y multinacional. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí. A ver, la última pregunta es del señor, sí. Bueno, acaba de decir, esto de expedición multicultural, todo esto parece un viaje en plan amateur, en plan eso de los ingleses, de vamos a ver si descubrimos algo. Pero entiendo que en este viaje había una parte de negocio, o sea, daba la vuelta, pero lo que se iba era a traer también especias, porque había que pagar el viaje. Entonces, es una cosa que no han mencionado, ustedes lo pueden mencionar, es decir, aunque se pierden prácticamente todos los barcos, salvo uno, en ese que viene creo que llegaron especies. Sí, sí. Entonces, muchas. Creo que el viaje sí fue negocio. O sea, que no hubo pérdidas, vamos, pero no... Sí, sí, pero se lo puedo aclarar. Mire, sí. Mire, efectivamente lo que las capitulaciones de Valladolid señalan de una manera muy clara es que quieren encontrar una ruta para llegar a donde están las especias, una ruta por el hemisferio hispano por el cual pudieran circular. Una vez que se han puesto de acuerdo en el Tratado de Tordesillas, los barcos españoles pudieran salir, navegar por el estrecho, llegar a las Islas de las Especias y convertir a España en el gran puerto de las especias, que era lo que Carlos I quería con La Coruña. Por lo tanto, hay un objetivo económico muy importante. Y el valor de las especias es tan importante que con el clavo que viene en la Victoria, es decir, el único barco que ha llegado, por cierto, Magallanes tiene que prestar declaración ante un juez de la Chancillería de Valladolid, Díaz de Leguizamo, porque había una acusación sobre él de que ha llegado menos clavo que el que se había embarcado. Los españoles eran muy cuidadosos con esto, anotaban los quintales de clavo que se cargaban, cómo venían tal, y ha llegado menos clavo del que había salido, poco menos que se le acusa de contrabando. Y Elcano puede defenderse diciendo que hay una parte de clavo que vendieron en Cabo Verde, que por eso les descubren, y que el clavo se ha oreado. Esa es la expresión que utiliza, es decir, cargamos clavo fresco y después de 9 meses ha perdido peso, ¿no? Con el clavo que viene en uno de los barcos, pagan todo lo que ha costado la expedición, que era en torno a 8,5 millones de maravedíes, y sobraron más de 1,5 millones de maravedíes que se van a distribuir entre
la parte que corresponde a la corona, el quinto del rey, la parte que corresponde a los armadores y luego la parte que corresponde a los tripulantes o a las viudas de los tripulantes. Pero efectivamente el barco que llega a Sevilla viene con una gran carga de clavos que permite sufragar todos los gastos de la expedición y sobra dinero para repartir como beneficio entre los participantes. Bueno, pues mi más encarecida enhorabuena y gratitud a Pepe Calvo Pollato. Siempre es un auténtico placer escucharte, siempre aprende una barbaridad. Mi gratitud a ustedes. Mi gratitud a esta gente que nos precedió en la historia de España, a estos formidables marinos, a estos soldados, a estos guerreros, a estos aventureros, a estos auténticos, a estos compatriotas que merecen, como decía Pepe, un reconocimiento y que intentamos desde la Asociación de Escritores con la Historia reivindicar, recordar a través de nuestras novelas, a través de nuestras conferencias, a través de este tipo de actos. Mañana seguirán las jornadas, hablaremos de piratas y corsarios, estará aquí María Vila y el viernes estará Emilio Lara para hablarnos de La Invencible. Ahora yo les invito a todos los que se hayan quedado con los dientes largos sobre esta historia a que se lean La Ruta Infinita de la Travesía Final. Están a disposición gracias a la librería Alejandría, que ha venido hoy aquí a acompañarnos, y Pepe tendrá el mayor gusto en firmárselos. Muchísimas gracias, hasta mañana.